Presta mucha atención, buscador de la protección divina. Existe una frase tan poderosa, tan espiritualmente blindada, que puede sellar tus bendiciones y mantener alejadas las fuerzas invisibles que intentan robar tu prosperidad, tu paz y hasta tu salud. Así de directo, así de transformador. Los padres de la Iglesia, esos gigantes espirituales que vivieron entre los siglos segundo y octavo, los hombres y mujeres santos que enfrentaron persecuciones mortales, que derrotaron herejías devastadoras, que construyeron los cimientos mismos del cristianismo que conocemos hoy, descubrieron algo que el 95% de los cristianos modernos ha olvidado completamente. Existe una diferencia abismal entre decir simplemente gracias y pronunciar las palabras exactas que activan la protección celestial sobre lo que has recibido. Y lo más impactante, lo más revolucionario, es que esta diferencia no es solo semántica o poética, sino que tiene consecuencias espirituales reales y medibles en tu vida cotidiana. San Basilio el Grande lo enseñó en Cesarea en el año 370. San Juan Crisóstomo lo predicó en Constantinopla en el año 402. San Agustín lo escribió en Hipona en el año 415. Todos ellos, en diferentes épocas y lugares, identificaron la misma verdad invisible. Las palabras que pronuncias después de recibir una bendición no solo expresan gratitud, sino que sellan espiritualmente esa bendición o la dejan vulnerable a ser robada por fuerzas que operan en el plano invisible. Dime, viajero espiritual, ¿cuántas veces has recibido algo bueno, una oportunidad, una sanación, una respuesta a tu oración, y simplemente has dicho gracias sin comprender que estabas dejando esa bendición desprotegida, expuesta, vulnerable? Porque según las enseñanzas profundas de la patrística cristiana, registradas en miles de homilías, tratados y cartas apostólicas conservadas durante más de 1600 años, existe una fórmula verbal específica que funciona como escudo espiritual alrededor de tus bendiciones. Una frase que no solo agradece, sino que blinda, que no solo reconoce, sino que protege, que no solo expresa gratitud, sino que sella la puerta contra todo lo que intenta arrebatar lo que Dios te ha dado. Más del 80% de las personas pronuncian palabras vacías de poder espiritual cuando reciben bendiciones. Dicen gracias de forma automática, mecánica, sin intención, sin conciencia, sin fuerza protectora. Y después se preguntan, ¿por qué las bendiciones parecen evaporarse tan rápido? ¿Por qué la prosperidad que llegó se va igual de rápido? ¿Por qué las oportunidades que aparecieron desaparecen misteriosamente? Los padres de la Iglesia tenían la respuesta. No blindaste tu bendición con las palabras correctas, dejaste la puerta abierta y el ladrón espiritual entró a robar lo que el cielo te había concedido. Mi nombre es Padre Antonio Velázquez y he dedicado 32 años al estudio intensivo de los padres de la Iglesia, especialmente de los capadocios, esos tres gigantes espirituales del siglo IV, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa, que vivieron en la región de Capadocia, en la actual Turquía. He viajado a los monasterios antiguos de esa región. He estudiado manuscritos en griego y siríaco conservados en bibliotecas monásticas. He meditado en las cuevas donde estos santos oraban durante noches enteras. Y lo que he descubierto, querido hermano en Cristo, es que las enseñanzas de estos padres sobre el poder espiritual de las palabras no son superstición medieval, sino sabiduría probada por generaciones de cristianos que experimentaron protección sobrenatural cuando aplicaban estas fórmulas verbales con fe genuina. Hoy voy a revelarte cuál es esa frase amuleto que los padres de la Iglesia enseñaban a pronunciar después de recibir cualquier bendición, grande o pequeña.
Te mostraré por qué funciona espiritualmente, qué la hace tan poderosa, cómo difiere radicalmente de un simple gracias vacío. Te contaré historias documentadas de cristianos antiguos que experimentaron protección milagrosa al usar estas palabras exactas y de cristianos modernos que han redescubierto este tesoro olvidado de la tradición patrística. Pero más importante aún, te entregaré la fórmula completa, las palabras precisas que debes memorizar y pronunciar con intención concentrada cada vez que recibas algo bueno, para que tus bendiciones queden selladas, blindadas, protegidas por el poder del nombre de Cristo contra todo ataque invisible. Antes de comenzar, deja en los comentarios una declaración de protección espiritual, una frase que active tu intención de blindar las bendiciones que Dios te envía. Puedes escribir: blindo mis bendiciones con las palabras que los padres de la Iglesia enseñaron y rechazo todo intento de robarlas. O si lo sientes más profundo, escribe: Padre Celestial, enséñame a proteger con palabras poderosas todo lo bueno que me concedes según la sabiduría de tus santos. Al hacerlo, no solo declaras tu intención ante el Altísimo, sino que activas tu conciencia espiritual y te unes a la cadena de protección de todos los que compartimos este espacio de sabiduría patrística. Dale me gusta a este contenido como un acto de gratitud blindada, una señal de que eliges no solo agradecer, sino proteger espiritualmente lo que recibes. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo las enseñanzas olvidadas de los padres que pueden transformar tu vida espiritual de formas que ni imaginas. Y comparte este contenido con alguien que ames, con algún familiar o amigo que necesite proteger sus bendiciones de fuerzas invisibles, porque cuando ayudas a otro a blindar su vida espiritual, también estás multiplicando tu propia protección. Como enseñaba San Basilio el Grande en su tratado sobre el Espíritu Santo del año 375, la gracia compartida no se divide, sino que se multiplica como el fuego que enciende otras llamas sin disminuir. Ahora sí, guardián de las bendiciones divinas, ha llegado el momento de revelar cuál es esa frase amuleto que los padres de la Iglesia consideraban tan poderosa que podía blindar espiritualmente todo lo que tocaba. La frase es: bendito sea Dios por esto, y tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. Escucha con atención total, porque lo que voy a revelarte puede cambiar radicalmente tu forma de recibir y mantener las bendiciones celestiales. La frase que los padres de la Iglesia enseñaban a pronunciar, la fórmula verbal que funciona como escudo espiritual alrededor de tus bendiciones, la expresión que sella la puerta contra el ladrón invisible, es esta exactamente: bendito sea Dios por esto. 4 palabras simples pero cargadas de un poder espiritual que la mayoría de los cristianos modernos no puede ni imaginar. San Basilio el Grande, nacido en Cesarea en el año 330, obispo, doctor de la Iglesia, el hombre que enfrentó al emperador Valente y defendió la fe ortodoxa contra la herejía arriana, dedicó su regla monástica número 237, escrita alrededor del año 368, a explicar por qué esta frase específica tiene poder protector. El santo lo explica con claridad penetrante. Cuando dices simplemente gracias, estás reconociendo al que te dio algo en el plano humano. Pero cuando dices bendito sea Dios por esto, estás haciendo 3 cosas simultáneamente que transforman completamente la naturaleza espiritual de lo recibido. Primero, estás reconociendo que toda bendición, incluso la que viene a través de manos humanas, tiene su origen último en Dios. Segundo, estás bendiciendo activamente el nombre de Dios, lo cual, según el Salmo 113, crea una atmósfera espiritual de protección alrededor tuyo. Y tercero,
Estás usando la palabra bendito, que en griego es eulogetos, la misma raíz de la palabra Eucaristía, que significa buena palabra, palabra que transforma, palabra que consagra. Al decir bendito sea Dios por esto, estás literalmente consagrando esa bendición, la estás colocando bajo la protección divina, la estás marcando como propiedad del cielo que el infierno no puede tocar. San Gregorio Nacianceno, el teólogo por excelencia, nacido en Arianzo en el año 330, explicó esto magistralmente en su oración número 16, pronunciada en Constantinopla en el año 380. El santo hace una afirmación que debería sacudir a todo cristiano. Dice San Gregorio: cuando bendigas a Dios por lo que recibes, estás invirtiendo el orden de la caída. En el Edén, Adán tomó el fruto sin bendecir a Dios por él, y eso trajo la maldición. Pero cuando tú recibes cualquier cosa y bendices a Dios por ella, estás restaurando el orden divino. Estás actuando como sacerdote de la creación. Estás transformando lo material en ofrenda espiritual, y ningún demonio puede robar una ofrenda consagrada. Imagina la profundidad teológica de esto. Cada vez que recibes algo, comida, dinero, una oportunidad, una relación, un regalo, tienes una elección espiritual crucial. Puedes simplemente tomarlo y decir gracias de forma automática, dejándolo en el plano puramente material y vulnerable. O puedes consagrarlo conscientemente diciendo, bendito sea Dios por esto, elevándolo al plano espiritual donde queda protegido por el poder del nombre divino. Déjame contarte la historia extraordinaria de Macrina la joven, la hermana mayor de San Basilio el Grande y San Gregorio de Nisa, nacida en el año 327 en Cesarea de Capadocia. Esta mujer santa, aunque nunca fue formalmente canonizada por la Iglesia de Roma, es venerada en la tradición oriental como una de las madres del monacato femenino. Su vida está documentada en la biografía que su hermano Gregorio de Nisa escribió en el año 380, titulada Vida de Santa Macrina. Macrina había quedado viuda muy joven, a los 20 años, cuando su prometido murió antes de la boda. Heredó una fortuna considerable de su familia, una de las más ricas de Capadocia. Pero en lugar de casarse nuevamente o disfrutar de su riqueza, transformó la propiedad familiar en un monasterio donde ella y su madre vivían con otras mujeres en oración constante y servicio a los pobres. San Gregorio de Nisa narra un incidente específico que me impactó profundamente cuando lo estudié en los manuscritos antiguos. Durante una hambruna terrible que azotó Capadocia en el año 368, los graneros del monasterio de Macrina estaban casi vacíos. Tenían apenas suficiente grano para alimentar a las monjas durante una semana más. Un mercader rico de la zona, movido por compasión o quizá por interés político en ganarse el favor de la influyente familia de Basilio, envió a Macrina 5 grandes sacos de grano fino, suficiente para alimentar al monasterio durante varios meses. Cuando los sirvientes descargaron los sacos en el granero, las monjas estaban extasiadas. Querían agradecer efusivamente al mercader, preparar una carta de gratitud, quizá enviarle algún regalo del monasterio, pero Macrina las detuvo con una mirada seria. Primero, dijo con voz firme, debemos blindar esta bendición. Reunió a todas las monjas alrededor de los sacos de grano en el granero, y allí, de pie sobre la tierra fría, con las manos levantadas al cielo, pronunció en voz alta esta oración que San Gregorio registró textualmente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no abandona a quienes confían en Él. Bendito sea por este grano, bendito sea por la mano del mercader que lo envió, bendito sea por cada semilla de este trigo, que todo lo que toque este alimento quede consagrado a Dios y protegido de toda fuerza maligna que intente robarlo o corromperlo.
Después de esta oración, Macrina ordenó que se apartara 1/10 del grano para devolverlo inmediatamente a los pobres de la ciudad, siguiendo la ley del diezmo. Las monjas protestaron. Macrina, apenas tenemos suficiente para nosotras. Si damos 1/10 ahora, nos quedamos cortas. Pero Macrina respondió con una sabiduría que revela su comprensión profunda de las leyes espirituales. Hijas mías, lo que no se consagra a Dios, se lo roba el diablo. Este grano ahora está blindado, porque lo hemos bendecido y ofrecido de vuelta al Señor. Si lo guardáramos todo egoístamente, aunque dijéramos gracias, quedaría vulnerable. Los demonios de la codicia encontrarían forma de corrompérnoslo, ya sea echándolo a perder físicamente o volviéndonos avaras espiritualmente. Pero ahora que lo hemos blindado con bendición y diezmo, ni siquiera los ratones del granero lo tocarán más de lo necesario. San Gregorio narra que ese grano duró no meses, sino casi 2 años completos. Las monjas comían de él diariamente, lo compartían generosamente con los pobres que llegaban al monasterio, y sin embargo, los sacos nunca parecían vaciarse del todo. Cuando finalmente se terminó, exactamente 2 semanas antes de la siguiente cosecha, Macrina reunió nuevamente a las monjas y dijo algo que Gregorio consideró profético. ¿Ven cómo Dios multiplica lo que se le consagra y protege lo que se le bendice? Este grano nos duró tanto no por su cantidad, sino por la bendición que pronunciamos sobre él al recibirlo. Esta historia, querido buscador de protección divina, no es un cuento de hadas medieval, sino un relato histórico documentado por un padre de la Iglesia que fue testigo directo de estos eventos. Y revela una verdad espiritual que los padres capadocios enseñaban constantemente. Las palabras que pronuncias sobre lo que recibes determinan su destino espiritual. San Gregorio de Nisa, el hermano menor de Basilio y Macrina, desarrolló esta teología en su tratado sobre la oración del Señor, escrito alrededor del año 382. El santo explica que cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, incluyó específicamente la petición «Danos hoy nuestro pan de cada día». Pero observa, dice Gregorio, que Jesús no enseñó solamente a pedir el pan, sino que en la última cena también enseñó a bendecir el pan antes de comerlo. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. La bendición transforma lo común en sagrado, lo vulnerable en protegido, lo temporal en eterno. Ahora bien, quizá te preguntes, Padre Antonio, ¿realmente hace diferencia pronunciar estas palabras específicas? ¿No es lo mismo decir gracias que decir bendito sea Dios? La respuesta, según los padres de la Iglesia, es un rotundo no. Y la diferencia no es meramente simbólica, sino espiritualmente operativa. San Juan Crisóstomo, el patriarca de Constantinopla, abordó exactamente esta pregunta en su homilía 45 sobre el Evangelio de Mateo, predicada en el año 402. El santo de boca de oro lo explica con su característica claridad penetrante. Cuando dices gracias a un ser humano que te dio algo, estás reconociendo su generosidad, y eso es bueno y necesario. Pero cuando dices bendito sea Dios por esto, estás haciendo algo radicalmente diferente. Estás reconociendo que ese ser humano fue solo el instrumento, el canal, la mano visible de la mano invisible de Dios. Estás elevando tu mirada del don al dador supremo. Y al hacerlo, proteges tu corazón de 2 peligros mortales. Primero, el peligro de la gratitud mal dirigida, que puede convertirse en dependencia emocional del ser humano en lugar de dependencia de Dios. Y segundo, el peligro de la vulnerabilidad espiritual, porque lo que no se consagra a Dios permanece en el reino de lo profano, donde las fuerzas oscuras tienen permiso para operar. Déjame compartir una historia moderna que ilustra perfectamente esta enseñanza.
Hace 8 años conocí a una mujer llamada Isabel Torres en Madrid, España. Isabel tenía 43 años, era madre soltera de 2 niños pequeños. Trabajaba como enfermera en un hospital público. Su vida era una lucha constante. El salario apenas alcanzaba. Los niños necesitaban cosas que ella no podía comprar. Las deudas se acumulaban. Un día, el director del hospital, movido por compasión al conocer su situación, le ofreció turnos extra de noche que pagaban el doble. Para Isabel fue como un milagro. Aceptó inmediatamente y comenzó a trabajar esos turnos adicionales 3 veces por semana. Su ingreso casi se duplicó en 2 meses. Ella estaba agradecidísima con el director. Le compraba cafés, le traía dulces caseros, le agradecía efusivamente cada vez que lo veía. Pero algo extraño comenzó a suceder. A pesar de ganar el doble, su situación financiera no mejoraba. Surgían gastos imprevistos constantemente. Uno de los niños se enfermaba y necesitaba medicamentos caros. La lavadora se descomponía y había que repararla. El coche tenía una avería tras otra. Era como si el dinero extra se evaporara mágicamente antes de que pudiera usarlo para salir de deudas. Cuando Isabel vino a hablar conmigo, frustrada y confundida, me describió su situación. Le pregunté algo que la sorprendió. Isabel, cuando recibes tu salario extra, ¿qué haces espiritualmente con él? ¿Lo bendices? ¿Consagras esas horas de trabajo a Dios? ¿Pronuncias alguna oración de protección sobre ese dinero? Ella me miró desconcertada. No, Padre Antonio, solo doy gracias al director por dármelo y lo guardo en mi cuenta bancaria. Ahí estaba el problema. Le expliqué las enseñanzas de los padres capadocios sobre blindar las bendiciones con palabras de consagración. Le enseñé la fórmula exacta. Bendito sea Dios por este trabajo. Bendito sea por estos turnos extra. Bendito sea por este salario. Consagro este dinero al Señor y lo pongo bajo su protección contra toda fuerza que intente robármelo o corromperlo. Le sugerí que cada vez que recibiera su pago, antes de depositarlo o gastarlo, hiciera esta oración con fe genuina. También le enseñé a apartar un diezmo, un décimo, para devolverlo a Dios, a través de la iglesia o de los pobres, siguiendo el ejemplo de Macrina. Isabel era escéptica. Padre, si apenas me alcanza ahora, ¿cómo voy a dar un décimo? No tendré suficiente. Le respondí con las palabras de San Juan Crisóstomo. Isabel, lo que no consagras a Dios de todas formas se pierde misteriosamente. Mira tu propia experiencia. Estás ganando el doble, pero no te queda nada. Los demonios de la escasez ya te están robando mucho más que un décimo. Al menos prueba por 3 meses y verás la diferencia. Isabel aceptó el desafío espiritual. Comenzó a practicar fielmente la bendición de consagración sobre cada pago que recibía. Apartaba el diezmo antes de tocar el resto del dinero y lo daba a la parroquia o a familias necesitadas que conocía. Y algo extraordinario comenzó a suceder gradualmente. Los gastos imprevistos disminuyeron drásticamente. El coche dejó de descomponerse, los niños enfermaban menos. Cuando surgía alguna necesidad, aparecía alguna solución providencial. Un vecino le regaló ropa de sus hijos que ya no usaban. Una compañera de trabajo le dio muebles que estaba desechando. Pequeñas bendiciones que antes no aparecían, ahora llegaban constantemente. Al cabo de 6 meses, Isabel había logrado pagar 2 de sus deudas más grandes y había ahorrado dinero por primera vez en años. Cuando vino a agradecerme, le dije, Isabel, no me agradezcas a mí. Di bendito sea Dios por esto. Ella sonrió y respondió, Padre, ahora entiendo. No era que ganara poco antes, era que no estaba blindando lo que recibía. Dejaba las bendiciones desprotegidas y las fuerzas oscuras las devoraban. Ahora cada peso que gano
está consagrado a Dios y sellado con bendición. Ya no se evapora misteriosamente. Esta experiencia moderna confirma exactamente lo que los padres de la Iglesia enseñaban hace 1600 años. San Agustín de Hipona, en su tratado sobre el Sermón del Monte escrito en el año 400, dedica un capítulo entero a explicar por qué Jesús mandó a bendecir la mesa antes de comer. El santo dice algo profundamente revelador. El alimento que no se bendice permanece en el orden caído de la naturaleza. Puede nutrir el cuerpo, pero no puede nutrir el alma. Peor aún, puede ser vehículo de fuerzas oscuras que operan en lo material no consagrado. Pero cuando bendices tu alimento, lo elevas del orden natural al orden sobrenatural. Lo transformas de simple nutrición física en comunión espiritual. Y al hacerlo, cierras la puerta a toda influencia maligna que pudiera operar a través de lo material no bendecido. Ahora bien, déjame enseñarte la fórmula completa que los padres de la Iglesia transmitían a sus discípulos para blindar cualquier bendición que recibieras. Esta es la práctica exacta que monjes y monjas cristianos han usado durante siglos y que tú puedes implementar inmediatamente en tu vida. Cuando recibas cualquier cosa buena, grande o pequeña, un salario, un regalo, un alimento, una oportunidad, una sanación, una respuesta a oración, haz esto inmediatamente antes de usar lo que recibiste. Primero, detente conscientemente por al menos 3 segundos. No tomes posesión automática de la bendición. Segundo, mira hacia arriba físicamente. Levanta tus ojos al cielo como símbolo de que reconoces el origen celestial de todo don. Tercero, pronuncia en voz audible si es posible, o mentalmente si estás en público, estas palabras exactas. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esto que he recibido. Lo acepto de tu mano providente. Lo consagro a tu gloria. Protégelo de toda fuerza que intente robármelo, corromperlo o usarlo contra tu voluntad. Cuarto, si es posible, haz la señal de la cruz sobre lo que recibiste, marcándolo físicamente con el sello de Cristo. Quinto, aparta mentalmente un porcentaje, aunque sea simbólico, para devolver a Dios a través de la caridad o el diezmo. Esta práctica completa toma menos de 10 segundos, pero crea un escudo espiritual alrededor de tu bendición que ninguna fuerza oscura puede penetrar según la promesa de los padres de la Iglesia. San Basilio el Grande lo garantiza en su regla monástica. Dice el santo: todo lo que se consagra a Dios con palabras de bendición queda sellado por el Espíritu Santo, y ningún demonio puede tocarlo sin permiso divino. Es como marcar tus posesiones espirituales con el nombre de Dios, y el infierno respeta esa marca porque sabe que no tiene jurisdicción sobre lo consagrado. Si alguna vez has experimentado el fenómeno extraño de recibir bendiciones que se evaporan rápidamente, si has notado que las oportunidades llegan pero desaparecen misteriosamente, si has visto cómo el dinero que ganas parece desvanecerse sin explicación, si has recibido sanaciones que luego regresan las enfermedades, ahora tienes la explicación espiritual y la solución práctica. No estabas blindando tus bendiciones. Las dejabas vulnerables en el plano material, donde las fuerzas oscuras operan libremente. Pero desde hoy, armado con esta sabiduría patrística, puedes comenzar a sellar espiritualmente todo lo que recibes. Y ahora, después de haber comprendido el poder espiritual de la bendición consagratoria sobre las cosas que recibes, es momento de que reflexiones profundamente sobre tu propia práctica. ¿Cuántas bendiciones has dejado desprotegidas en tu vida por ignorancia de estas enseñanzas? ¿Cuánto de lo que Dios te envió ha sido robado por fuerzas invisibles porque no lo consagraste con las palabras correctas?
Si has llegado hasta aquí, guardián de las bendiciones celestiales, no es casualidad. Como enseñaban los padres del desierto, el Espíritu Santo te ha guiado a este conocimiento en el momento exacto en que lo necesitas para proteger lo que está por venir a tu vida. Escribe en los comentarios: bendito sea Dios por esta enseñanza que blinda mis bendiciones. Este acto sella tu compromiso espiritual de practicar lo aprendido y activa la protección celestial sobre tu vida desde este mismo instante. Recuerda siempre las palabras finales que San Gregorio Nacianceno escribió en su testamento espiritual poco antes de morir en el año 390. Dijo el teólogo: «He aprendido en mi vida larga que Dios nunca deja de bendecir a sus hijos, pero muchos de sus hijos dejan de blindar las bendiciones con gratitud consagratoria. Por eso parecen pobres en medio de la abundancia divina, enfermos rodeados de sanación celestial, solos en medio del amor de Dios. No porque Dios les haya negado algo, sino porque ellos no supieron proteger lo que recibieron. Que estas palabras penetren profundo en tu alma, que la sabiduría de los padres de la Iglesia ilumine tu práctica diaria, que cada bendición que recibas desde hoy quede sellada, blindada, protegida por el poder del nombre de Cristo. Si este contenido ha abierto tus ojos espirituales, compártelo con quienes amas, para que ellos también aprendan a blindar sus bendiciones. Dale me gusta como acto de consagración y suscríbete para seguir descubriendo los tesoros olvidados de la patrística. Nos encontraremos pronto con más sabiduría ancestral que transformará tu vida. Que el Señor te bendiga y blinde todo lo que te concede. Hasta pronto, guardián de las bendiciones divinas.